Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Invito también a Alejandra a que se una a la mesa y si alguien tiene alguna duda, pregunta. Bueno, muchísimas gracias a tanto a Alejandra como a Ángel por sus presentaciones. Voy a saltar la parte de Ángel porque le conozco y le veo todos los días en la universidad, pero con Alejandra tengo menos ocasiones, así que vamos a aprovechar que estás aquí. Me ha interesado mucho este recorrido, que obviamente has tenido que ir muy rápida porque abarcabas un montón de cosas, pero de algunas piezas me ha llamado la atención como las varias lecturas, ¿no?, que se les pueden dar, y muy a lo loco, así que igual ignórame, pero cuando estabas hablando del bote de sub, y perdonadme Museo Arqueológico y sus representantes por si lo que digo es una barbaridad, pero me pareció entender, que yo no soy nada experta, que se conservaban en su interior reliquias de los santos lugares. Piedras. Dijiste, piedras Sí. de los santos lugares. Ahí me viene mi pregunta, a lo mejor es un poco rocambolesca, pero dado que se trata de un píxide y el Santo Sepulcro en el imaginario medieval y en todas las reproducciones que tenemos siempre se incide en el hecho de que es un espacio circular cubierto por una gran cúpula, ¿no puede ser que el píxide de alguna manera, muy rocambolesca, pero a lo mejor no tanto, aluda un poco a este gran edificio que en realidad muy poquita gente había tenido la oportunidad de ver? Sugerencia muy loca, la dejo allí. Y luego, no sé si dentro de este ciclo de objetos botín, que son piezas, bueno, interesantísimas, porque algunas efectivamente tenemos constancia de que son piezas de botín y muchas otras son como historias construidas que creo que tienen unas lecturas, como tú misma has dicho, fundamentales, porque nos hablan de la pieza, pero de cómo también es reinterpretada, resamentizada, etcétera. Te voy a soltar otra, porque yo no sé cuándo empieza a narrarse esta historia, pero en Portugal, no recuerdo ahora la ciudad, pero hay un retablo de plata que dicen era del rey castellano en Guimaraes, del rey castellano, perdió la batalla, lo dejó en el campo de batalla y se lo llevaron los portugueses y lo donaron. Entonces, no sé si esta historia es una historia medieval o si ya es de la edad moderna, pero creo que dentro de esta serie de narrativas sería una pieza muy interesante porque es una pieza riquísima. Dudo mucho que alguien se la llevara en algún momento a la batalla porque es ingente, carísima, pero creo que sería muy interesante ver cuándo empieza esta narrativa alrededor. Así que yo te la suelto por si te sirve. Muchísimas gracias, porque la verdad es que, bueno, tu primera cuestión, no sé, es sugerente cuanto menos. No sé, por ejemplo, qué pueda opinar Beatriz, ¿no?, que quizás también conoce más la... tú. Ay, perdón. Sí, que igual, no lo sé, si Beatriz quizás nos puede iluminar sobre esa cuestión. A mí me parece sugerente, lo que pasa que, claro, en este caso yo, o sea, me he centrado muchísimo más, por supuesto, en ver los movimientos, no tanto las piezas, y menos estas píxides o estas arquetas que no son exactamente mi especialidad, un poquito más las armas. Entonces, pero bueno, la verdad es que sería también para intentar profundizar en eso. No sé si pudiésemos encontrar algún tipo de... pero... Vamos a ver, bueno, en primer lugar, Alejandra, muchas gracias. Te agradecemos desde el museo que lo llames bote de sub. Vale. Es algo que estamos intentando que el gran público se habitúe a conocer con ese nombre y no con el nombre que les lleva a confusión de bote de Zamora, puesto que se hizo en un taller de cordobés. En cuanto al contenido, Maite, vamos a ver, esas botes en principio siempre se hacían para contener perfumes, etcétera, que luego le hayan dado un resignificado, no te digo que no, pero mientras no tengamos constancia, no sabemos las intenciones que tenían y no tenemos constancia. A nosotros no nos consta que fuera ese el sentido porque nosotros lo que tenemos constancia es en el momento en que se recupera para el Museo Arqueológico Nacional, que se dice en 1911, una cosa así, además con la ayuda del presidente del gobierno en aquel momento, porque quería salir de España, porque lo querían sacar de España. No nos dice nada más. Y yo quería aprovecho, y le quería hacer una reflexión a
al profesor Fuentes. Hay que pensar, desde los museos sí que solo vemos que esos tapices, a lo mejor hay que pensar en esa tercera dimensión que tenían. Esos tapices no iban como los colgamos hoy, todos rectos para que no haya ninguna arruga, para que no se tensionen, sino que iban colgados. Y, por ejemplo, esa plata en las olas del mar que colocaban y que hoy vemos oxidado y vemos negro, entonces era plata refulgente que daba la sensación de mar. Entonces yo creo que eso a veces, esa tercera dimensión con los tapices tal como los exponemos por cuestiones de conservación, no nos ayuda mucho a interpretar cómo era aquello en aquel momento. Claro, y además una cosa que se nos olvide es que la mayor parte del tiempo estos objetos no se encontraban desplegados, sino que estaban enrollados. Lo normal era que viajaran, al menos en el caso de los tapices es absolutamente evidente, viajaban enrollados y luego se desplegaban. Los inventarios nos dicen además hasta las cajas donde se guardaban. Sí, totalmente. Muchas gracias. No, sobre todo que a la hora de verlos visualmente, yo creo que es muy diferente la visión con esa tercera dimensión. Sí, claro. Tal como lo vemos hoy, Total, sí. que tal como los vemos hoy, planos absolutamente bidimensionales, como si fuera un cuadro. Una de estas obras recién salidas del taller debía ser una cosa maravillosa porque los tapices también se hacían con hilos muy ricos. Es verdad que la manualidad del bordado permite unas comparaciones con el mundo de la orfebrería, con el mundo de la escultura, que el tapiz no permite, pero claro, la propia tridimensionalidad del tapiz y tampoco hay que subestimar, claro, los propios efectos que podrían tener las propias composiciones de los tapices. Sí. Yo tenía un... No sé, bueno, gracias a los dos ponentes, a Ángel y Alejandra, por vuestras conferencias. Son cuestiones muy breves, pero primero para Alejandra. A ver, sobre el mito de los botines de guerra y las piezas, hay mucha hipótesis, pero desde luego uno que se manejaba para arriba y para abajo y de Toledo a León era Alfonso VI. Y uno que estaba en continua guerra era Alfonso VI. Y las crónicas señalan que cuando en una de estas contiendas le llevan para hacer un pacto a la tienda de campaña y le ofrecen unos grandes objetos ricos y suntuosos, dice la crónica, no recuerdo ahora exactamente cuál es la fuente, el nombre, pero sí el pasaje donde dice que despreció todos esos objetos. Entonces, esto también lleva a pensar, o lo que has señalado, a repensar las vías por las que llegan. Muchas de estas piezas, el bote de Soo de Zamora, y que nos parecen muy suntuosas y nos parecen, durante parte de la historiografía del siglo XX, mitificó un poco la visión que tenían los cristianos de esta cosa exótica andalusí. Eran objetos continuamente presentes, formaban parte desde el 900, ya hay en los monasterios en San Pedro de Montes, en Santiago de Peñalba. Las inscripciones hablan de clérigos llegados de Córdoba que portan unos libros de grandes dimensiones que primero los llevan a Oviedo, luego los llevan a León. Y entre todos esos objetos estarían algunas de estas piezas que ya procedían y estarían en los monasterios cordobeses. Entonces, es muy interesante, creo, pensar en los grandes monarcas. Cómo esa noticia me parece ajenos a este trajín de piezas y, por supuesto, nunca fascinados por les parecería un material y una talla muy buena, pero esta idea de fascinación por lo andalusí estaban a lo largo de todo el siglo X y XI muy presentes en los monasterios. Bueno, esta solo era una reflexión, pero y Ángel. A mí me encantan estas reflexiones materiales. A veces nos perdemos con la teoría y es muy importante ver cómo está cosido, cómo está fundido, cómo está hecho, arañado, y eso me encanta, nada de estar reflexionando sobre el sexo de los ángeles.
En las dos piecitas que se añadieron, no sé, obviamente entiendo que no sabes exactamente el momento en el que se añadieron, pero se inventaron unas basas un poco locas comparado con lo que tenían al lado. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no, si era mucho más fácil tejerlas o bordarlas como las que tenían, más simples? Ahí aparecen una especie de basas voladas que no tienen nada que ver con las que están al lado. ¿Cómo piensas que era esto? Y otra cuestión, lo has mencionado muy bien, has dicho que la mitad del tiempo estaban enrollados. Yo desconozco en qué momentos litúrgicos o cómo piensas tú que se colgaba, se quitaba, se ponía, estaba más tiempo, porque habrá documentación para otras piezas, imagino. Gracias, perdonad el... Bueno, muchas gracias, José Alberto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, creo que más o menos se ha visto, ¿no?, como a lo largo de la conferencia, como intentaba dejar claro, ¿no?, que había diferentes maneras de circulación de objetos, que muchos objetos estaban presentes y no eran, quizás se podían valorar por su belleza, su ornamentación y tal, pero quizás no tenían ese poder, ¿no?, esa capacidad simbólica para pues pasar a formar parte de otra cosa, como la noticia que has dicho de Alfonso VI, y he querido allí sí que hacer una comparativa, ¿no?, que por eso lo he hecho así, con objetos como las armas, objetos como algunos pendones, que sí que en muchas ocasiones sí que se guardaban, se codiciaban, se exhibían. Eso es lo que me parece más interesante. Y allí sí que se puede hacer una comparación. Siempre vamos a poner el bote de sub que ha salido a escena, de guardarlo, conservarlo para guardar unas reliquias, o las arquetas para guardar incienso o perfumes o cualquier otra cosa, con unas armas que se mantienen en un lugar físico, que se quieren transmitir a través de las generaciones, que cuentan un relato, ¿no?, que creo que va un poco más allá. Entonces, bueno, sí, me ha interesado mucho también para que esta cuestión quede también sobre la mesa. Y bueno, Ángel, si quieres. Perdón. Porque no lo he puesto a presentar todavía. Ahora debería aparecer. Hola, ¿la presentación se puede...? Mil gracias. Esta es la parte que más transformada está. Obviamente, esto no tiene nada que ver con el resto del bordado, ni siquiera en la técnica, aunque son muy hábiles a la hora de intentar replicarlo. Pues no sé en qué se han basado. A ver, en Guadalupe había un taller de bordados, de bordadores, que debía tener decenas de personas, y sabemos que ya desde bastante antes de que se resignificara este bordado se estaban haciendo un montón de obras según cartones, incluso también de gente que había venido de fuera. O sea, últimamente Mireia Castaño ha propuesto que algunos de los frontales de altar que hay en Guadalupe son de pintores centroeuropeos, un pintor centroeuropeo, un tal maestro Felipe, que había venido y había trabajado en varios monasterios jerónimos itinerantemente, y en este había realizado algunos cartones para realizar bordados. ¿De dónde sacaron estas almenas locas? Pues no lo sé. La verdad es que no tiene nada que ver con el... Era más fácil seguir el modelo sí, que tenía. Sí, sí. Mucho más simplificado, ¿no? Totalmente. La verdad es que... claro, no es descartable que Está pensado para ella, entonces el fuste encaja perfectamente. Sí, bueno, no encaja tan perfectamente. Realmente tampoco es descartable que la parte verde, bueno, yo no soy experto en esto, igual me oye algún bordador o algún especialista en el mundo del bordado y dice, ¿pero qué está diciendo este señor? Yo no sé si incluso podrían haber llegado a ser reutilizadas. Lo que sí que es muy interesante, y esto se ve muy bien en algunas de las imágenes, es que esto se usó mucho. Y que se usó mucho en tiempos de Enrique IV y que se usó mucho en tiempos posteriores a la muerte de Enrique IV es evidente, porque hay algunas figuras, simplemente si comparamos este rostro y esto con esto, uno se da cuenta de que esto ha sido rebordado completamente. Al igual, por ejemplo, que si comparamos... A ver. Por ejemplo, el bordado de esta túnica
Con los bordados de otras túnicas uno se da cuenta de que eso, a saber cuándo lo han rebordado. Sí, en el siglo XVI, pero claro, tenían la suerte de tener a los artesanos en casa, que se estropeaba, lo rebordaban. Esto es lo que nos quiere decir que tuvo probablemente un uso continuo durante mucho tiempo. Ahora, ¿cuándo se utilizaba? Lo que sí sabemos es que este tipo de vestiduras eran estacionales. No había un frontal de altar que estuviera allí todo el año, al menos este tipo de frontales de altar textiles. ¿Se utilizaría durante las misas en honor a Enrique IV que aparecen determinadas en los memoriales y que eran varias al año? Probablemente. ¿Se utilizarían a lo mejor en algún momento de especial significado? Pero claro, esto conviviría luego con otros frontales de altar que se han conservado también y que tendrían que ver con el tiempo litúrgico del año en el que se estaba realizando, pero que esto se enrollaba y se desenrollaba constantemente. La prueba la tenemos en la propia materialidad del objeto, que ha llegado hasta nosotros bastante castigado. Parece mejor de lo que está porque se fue arreglando constantemente con el tiempo. No, nada. Me ha dado. Nada, que gracias también a los dos. Ahora, creo que sí. Perdón. Que muchas gracias también a los dos por seguir un poco también lo que el debate que había iniciado el profesor Morais con estos objetos y este trajín de piezas que desde luego eran mucho más habituales, estaban muy presentes, circulaban continuamente y que evidentemente esta idea del botín y de la admiración y de la apropiación en contextos cristianos está muy trabajada y superada en ciertos aspectos, que también es muy importante y no nos podemos olvidar las vías comerciales. O sea, estos serán elementos también altamente comercializados. Y esto no es que banalice estas piezas, pero nos las recontextualiza en otros ámbitos en los que no son estas piezas de museos únicas, espectaculares, sino que estamos dentro de unos circuitos. Y esto me lleva a una reflexión también sobre las dos presentaciones, que es que me parece muy interesante ver cómo todos estos objetos medievales en realidad durante muchísimas décadas hemos estado muy preocupados en estudiar como su origen, sus contextos de producción, su estilo, con qué cosas se relacionan, y en realidad lo que les va dando valor a lo largo de toda la Edad Media es precisamente estas circulaciones continuas, estas reapropiaciones continuas por parte de los espectadores, estas resignificaciones, estos usos periódicos y estas circulaciones en distintos circuitos comerciales, rituales, cortesanos, que tampoco hemos hablado del aspecto cortesano, y que es precisamente estos procesos lo que le van dando valor. Y me ha gustado mucho escuchar en las dos presentaciones este valor, digamos, de lo procesual y de los significados añadidos y de las continuas recontextualizaciones, incluso a la hora de recortar una pieza y recolocarla y reutilizarla, porque creo que es precisamente ahí donde tenemos que entender cómo se generan los significados y cómo se genera la importancia de estas piezas en sus propias circulaciones y en sus propios procesos materiales. Como una reflexión para que también digáis un poco cómo lo pensáis. Muchas gracias. En el caso del comercio, que es una cosa que ahora tangencialmente he trabajado hace poco, es verdad que parece una contradicción, pero al menos en el caso nazarí, que es el que yo más conozco, el comercio entre Castilla y Granada estaba prohibido, pero sabemos que había muchísimas vías. Bueno, estaba prohibido en momentos de guerra, claro, con armas y con ganado. Pero claro, e incluso en los momentos en los cuales había una cierta prohibición del comercio, había muchísimas vías en las que esos bienes circulaban. Bueno, ya Luli Feliciano ya demostró en algún momento que incluso las parias podían servir como excusa para comerciar con este tipo de bienes. Y sabemos además que aunque incluso en los momentos en los que estaba prohibido se comerciaba con armas. Hay ejemplos dentro de las crónicas y es verdad que no hay que entenderlas como algo exótico, como este exotismo del Al-Ándalus. Era un lenguaje
común a muchas partes de la frontera, pero lo que sí valoraban era la riqueza tanto de la técnica como material, que en muchas ocasiones es que solo se podía hacer en los talleres andalusíes. Entonces, claro, esa exclusividad también tenía un valor mucho más allá de toda esta cosa del lujo exótico. Un segundo, Beatriz, que contesto solo y te doy paso. No, y en relación con lo del comercio, que creo que también es interesante, bueno, yo me he nombrado algo de la parte comercial, pero me he centrado en los regalos, ¿no?, que podía haber y, por supuesto, intentando alejarse de esta parte de admiración, pero sí apreciando la belleza de la técnica, la belleza de la factura, que quizás por eso en su momento se quisieron guardar en templos, introducir en ellos reliquias, pero bueno, luego con lo del comercio y el comercio relacionado con la guerra, toda esta parte de las ferias que se montaban en los campos de batalla, ya en tiempos desde Alfonso X, cuando pone en toda la legislación cómo había que regular, pero que se mantiene, porque, por ejemplo, hay una noticia, creo que era en la Crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar, que cuando estaban en la toma de Granada, Hernando del Pulgar se refiere al campo de batalla como es una muy buena feria. O sea, se hablaba en esos términos en las crónicas. Por lo tanto, esa circulación, sea contexto bélico o no, ese comercio también estaba allí presente y eso me parece, la verdad es que muy interesante. Y, por supuesto, estoy de acuerdo en tu reflexión final, Elena, que tenemos que centrarnos, y creo que estas jornadas también están muy centradas en eso, ¿no?, en las relecturas, reapropiaciones, resignificantes de las piezas a lo largo del tiempo. Beatriz. Yo simplemente decir, cuando estábamos hablando, el profesor Fuentes hablaba del mundo nazarí, pero si nos vamos al comercio textiles, que ha estudiado la profesora Rodríguez Peinado, sabemos que había, por ejemplo, en Roda de Isábena, en Ribagorza, en toda la zona del Pirineo catalán, unas zonas de intercambio donde muchos de los textiles luego fueron adquiridos y adquirieron otro significado como contenedores de reliquias, pero muchísimos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, a lo mejor para alguna última. Yo sí que quería hacer una reflexión en parte de lo que se ha mencionado en esta mesa y que justo ha tratado Alejandra, es la importancia de la violencia y de la guerra en esta época y al menos en la que yo soy experto, estoy interesado, que es el siglo XVI. Los trofeos de guerra, ¿no? No sé, hay una base antropológica, social, cómo podría explicarse, pero esa relación, no sé si es de poder o no, pero entre antiguos enemigos en los que se regalen armas, armaduras, retratos de los vencidos o de los caídos, la toma de banderas, no sé cómo denominarlos, sí que van pasando de generación en generación, y los más importantes, como pueda ser artillería, sí que se añadían en mayorazgos, lo que le daba cierta entidad dinástica a esa familia ducal, marqués, etcétera, pero no sé hasta qué punto estas jornadas que hoy estamos tratando de don, legado, regalo, ese concepto de la guerra entre medias, ¿cómo se podría catalogar? Porque hemos visto que muchas veces os se ha explicado en esta intervención de esta mañana que uno espera algo de la otra persona cuando regala o viceversa, pero claro, en un contexto en el que uno ha ganado, uno ha perdido, uno tiene unas diferencias muchas veces pues, religiosas o de cualquier tema de poder, ambiciones, ¿hasta qué punto ese tránsito de objetos está relacionado con esto o quizás ya darle demasiadas vueltas terminológicas? Pero bueno, me parece muy interesante meter en esta ecuación la guerra, ¿no?, la diferencia que hay entre dos ejércitos, dos mentalidades en esta mesa objetual, sobre todo, que estamos tratando hoy. Sea contexto bélico, contexto diplomático, contexto cortesano, estamos hablando, creo que podemos resumirlo así, como la circulación de objetos más allá de lo que tú dices, en los que entran también, sobre todo siglo XVI, otros parámetros no relacionados con las reuniones de objetos / colecciones, no quería decir ese término, pero bueno, lo lanzo. Y sí que el concepto de trofeo como el concepto más moderno de trofeo. Yo en mi caso sí que he querido, bueno, como he podido sintéticamente abordar estos conceptos, cómo salían en las fuentes, cómo se les nombraba, cómo hablamos hoy de ellos, ¿no?
botín, tesoro, trofeo, que es otro tema con lo de tesoro, es muy interesante, que también el profesor Moris lo ha sacado a relación, la figura del tesorero. La figura del tesorero, que la podemos relacionar con la figura del guardador. Bueno, si entrásemos en debates terminológicos, yo creo que podríamos hacer otras jornadas. Pero bueno, sí, me parece interesante y podemos seguir hablando de esto por no alargarlo mucho más. No sé si Ángel quiere decir algo, ¿no? Ah, vale. Sandra. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo por hacer una pequeña, sí, por alusiones, por hacer una pequeña contribución que a lo mejor es un poco arriesgada, pero que va un poco en esto que acaba de comentar Eduardo, que tiene que ver con cuándo entra el conflicto dentro de una relación. Yo hay toda una parte del don que no he entrado a trabajar, que por supuesto el don no es el único sistema de intercambio y las cosas salen de los sistemas del don y entran en los sistemas de intercambio regulados, pero hay una parte que a lo mejor sí que te puede ayudar, o si va por ahí tu interés, que es lo que se denomina el potlatch. Es una palabra muy rara, pero se escribe así, potlatch, que son los sistemas de intercambio que generan, producen y mantienen antagonismo. Lo que se hace sobre todo es destruir los bienes. O sea, son sistemas, porque piensa que en cualquier sistema de poder, por grande que sea, aunque sea un continente entero en el que se han repartido territorios, todo esto es un sistema de normas en el que las personas consideran que tiene que haber personas que son reyes, que otros son no sé qué, que cada uno es un sistema de castas, ¿no? Y entonces hay un sistema de normas en los que la guerra forma parte de esas normas. La guerra empieza aquí, se juegan estos escenarios, tal va la guerra y tal no va la guerra, o sea, todo esto es un sistema de normas. En los indios nativos de Norteamérica había un grupo que lo que hacían era una destrucción suntuaria, es decir, cada cierto tiempo los bienes que venían sobre todo de los blancos, lo que hacían era hacer una especie de convite en los que invitaban a los enemigos y destruían una cantidad tremenda de objetos hasta que se quedan prácticamente en la miseria. Entonces, eso era una forma de afianzar su poder. El puedo destruir todo esto, tengo todo este poder. Entonces, el otro jefe que le tocaba a continuación tenía que hacer una destrucción todavía más grande de objetos. O sea, hay sistemas en los que incluso a través de la destrucción lo que se hace es generar un antagonismo por esa cuestión de la obligación. Entonces, a lo mejor eso te ayuda a verlo como con la idea de la violencia como dentro de un sistema normativizado también. Yo sobre esto, que encima antes no ha habido tiempo, Sandra, cuando lo has nombrado, lo de la destrucción, bueno, lo tenía apuntado, destrucción deliberada de la riqueza de forma suntuaria, algo así, creo que has nombrado, también me parece interesante para intentar tratar y pensar estas piezas, como hemos dicho, no tanto desde la admiración que nos puede crear ahora o el aislamiento que puede tener el bote de sub o cualquier otra pieza detrás de la vitrina, sino como piezas que en muchas ocasiones estaban, como ha salido también, tan presentes que incluso cuando formaban parte de tesoros donde ya intentamos ver pues, una conciencia de acumulación y un valor, cuando se necesitaba por conflictos, por necesidad económica, se destruían directamente para sacar oro y plata. A mí lo interesante de todo esto, o lo que a mí me interesa en mi investigación, es dentro de estas prácticas de dilapidación de los tesoros, qué objetos no se destruían. Porque eso creo que dice mucho de realmente ese valor atribuido a determinadas piezas. No sabría decir si, por ejemplo, una arqueta de marfil en el tesoro de los Trastámara en el siglo XIV-XV se destruiría por necesidad económica. Lo que estoy casi segura es que armas como la joyosa del Bercortar o algunas de las otras que os he puesto no se destruían deliberadamente. Entonces, esto es muy interesante, también desde la antropología, por intentar dialogar. Claro, porque, bueno, a ver, yo me pongo aquí a hablar de cosas de las que no tengo ni idea. Yo lo que trato es de dar como la visión desde el otro lado. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la idea de lo que se llama la vida social de los objetos, que es un texto muy conocido de Apadurai, ¿no? En el que básicamente lo que habla es de cómo las cosas transitan de un estado a otro, de un dueño a otro, de un periodo a otro, de manera que, pues yo creo que lo que ha explicado Ángel era un efecto, o sea, era un ejemplo perfecto, ¿no? De la vida social de las cosas, ¿no? De cómo un objeto aparece en un contexto desde determinado lugar y hace un viaje hacia otro sitio donde tiene unas atribuciones, unos valores. En un momento dado, un objeto puede pasar de una red de reciprocidad a una red comercial
en cuando hay necesidad de obtener bienes. Y luego hay una serie de objetos, que también los he nombrado antes, que son los objetos que no se cambian, ni se intercambian, ni se venden, ni se donan, que son los objetos que se guardan. Y que son esos objetos en los que, en líneas generales, en casi todas las sociedades, reside la identidad del grupo. O sea, son los objetos que salvaguardan los mitos fundacionales, en los que se dice quién es el grupo y quién es uno en el grupo. Y generalmente suelen estar asociados a ese tipo de narrativas. Entonces, esta mesa para mí ha sido muy interesante porque habéis puesto los objetos muy en circulación. Bueno, es verdad que las anteriores también, pero vosotras específicamente, ¿no? Os habéis centrado en esa cuestión de la circulación social, de cómo pasan de un lugar a otro, de un estado a otro, de cómo cambian la significación en función de dónde están. El momento en el que cortan el tapiz para ponerlo en un sitio, lo rehacen, lo que están haciendo, claro, es buscarle, pues como harías tú ahora, yo qué sé, te compras una casa vieja de pueblo, pues dices, pues es que este armario sería muy bonito en los 50, pero yo lo voy a hacer tías. Pues es un poco lo mismo, ¿no? No pensar que los objetos, porque son antiguos, que iba a decir nacieron tallados en mármol, pero claro, en vuestro caso sí. Quiero decir que no son inamovibles, los objetos sirven a lo humano para relacionarse, para significar, ¿no? Igual que ahora utilizamos relojes o a las mujeres nos ponen pendientes, o siempre son marcadores sociales, son marcadores de estatus, lo que pasa es que van cambiando, ¿no? Entonces, el ejemplo del tablado no me sale el nombre, del bordado, del tejido, me parecía súper ilustrativo de este tipo de proceso, muy, muy interesante, de cómo se puede adecuar y modificar la materialidad en función del entorno social en el que se quiere poner, porque le está dando una relación a este personaje con la iglesia, con Dios, con el sepulcro, le está colocando delante de los demás. Me ha parecido, igual que lo que has dicho tú, Alejandra, pues de esto, de los botines, de los objetos, de cómo se tratan las armas, los circuitos que existen, bueno, yo qué sé, que ya. Que muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, Sandra. No, la verdad es que yo creo que puede ser una buena reflexión de cierre. No sé si, Eduardo, tienes... Nada, poco más. Pedirte que cierres el micro para que no nos vuelvan a llamar la atención y emplazaros para el día de mañana. Damos por finalizada la mesa 2. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ángel. Y os esperamos aquí mañana a la misma hora de esta mañana. Gracias.